Hola a todos, a todas, mi nombre es Raquel Munt y la idea de este encuentro es que pudiéramos conversar o trabajar sobre las habilidades que necesitamos los seres humanos para gestionar y transformar los conflictos. Entre nos se nos hace un poco, a mí se me hace un poco difícil poder hacer este entrenamiento o este curso o este encuentro de manera remota, porque me encantaría tenerlos enfrente y poder tener un feedback de ustedes y que pudieran participar, pero bueno, no contamos con esa posibilidad, entonces la idea es que podamos hacerlo de la mejor forma posible y que les sea útil. En este sentido de estos entrenamientos, estas capacitaciones de manera remota, creo que lo más importante, estoy convencida que la mayoría de los que me están escuchando en algún momento han escuchado, han leído, han estudiado sobre cómo se gestiona y se transforman los conflictos, sobre la importancia de hacerlo, sobre cómo afecta la calidad de vida de cada uno, sobre cómo afectan nuestras condiciones como negociadores y negociadoras, seguramente. Pero bueno, el gran desafío de hoy tiene que ver con que pudiéramos focalizar en algunas habilidades, en algunas herramientas, en algunos conocimientos que no solo los conozcamos en teoría, sino que también pudiéramos llevar a la acción. Creo que lo más importante hoy es ver cómo eso que aprendemos después lo podemos transformar en un hábito, ¿no? Diariamente, porque ahí es donde aparece la verdadera dificultad. Uno puede saber mucho, pero después cuando llega el momento se olvidó porque se vio tomado por la emoción y no lo puso en práctica. Entonces, me parece que lo más importante del encuentro de hoy tiene que ver con tratar de focalizar y ver si podemos ejercitarnos juntos para avanzar en el desarrollo de habilidades y de competencias. Bueno, ¿qué les quiero decir cuando les hablo de habilidades para gestionar y transformar conflictos y hacerlo de una manera propositiva desde ya? Porque uno puede gestionar conflictos de manera negativa, pero vamos a hacerlo de manera propositiva. Cuando hablo de conflicto, ¿qué quiero decirles con conflicto? Es una situación entre dos o más personas que están en relación, ¿no? Y que de alguna manera ellos se perciben como obstáculos a la satisfacción de intereses o de necesidades propios de cada una de esas personas. Cuando me refiero a conflicto, me refiero a esa situación, a una divergencia, a una dificultad al momento de estar en relación con otra persona y ver cómo la voy a gestionar o transformar. El conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Me gustaría que les quedara la idea de que lo más importante es ver cómo nos posicionamos nosotros frente al conflicto. También me gustaría que les quedara la idea de que el conflicto se co-construye, es un proceso y se co-construye. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que fulano me llamó, empezamos a conversar y generamos una situación, pero la verdad que fue él. Es un proceso que lo vamos a ver en el ámbito de la comunicación, se co-construye. Entonces está bueno esto porque también empezamos a darnos cuenta qué parte pudimos agregar nosotros en esa situación conflictiva o difícil. También es un proceso. En ese proceso el conflicto se inicia de una manera, se va desarrollando y puede tener una escalada y una desescalada si aparece una intervención eficiente. Y me gustaría también que les quedara algo que generalmente lo sabemos, desde acá lo sabemos, pero desde acá nos cuesta mucho atravesarlo y que tiene que ver con que el conflicto tiene una energía de por sí que si lo sabemos gestionar puede ser una energía que favorezca el cambio, que nos brinde una oportunidad de aprendizaje. Lógico, que la verdad es que en líneas generales uno le dice en conflicto y la verdad que lo primero que aparece es la visión negativa, nadie quiere, todo el mundo trata de evitarlo, anularlo, que no exista. Pero ¿saben qué? El conflicto es propio de la naturaleza humana, está en nuestro diario vivir y lo mejor que nos puede pasar es que nosotros adquiramos habilidades para gestionarlo y transformarlo. Porque además eso nos da mucho poder a nosotros como individuos, como personas, porque de alguna manera empezamos a descubrir la capacidad que tenemos para gestionar. Entonces, bueno, con esas ideas respecto del conflicto me gustaría avanzar y decirles que de alguna manera el conflicto necesitamos gestionarlo, como les decía recién, o posicionarnos frente al conflicto de manera temprana.
Y con esto, ¿qué quiero decirles? Les doy un ejemplo. Con el conflicto es igual, yo actuaría o actúo igual que como actúo con una vela que pongo en mi casa. Si yo en mi casa resulta que quiero tomar un lindo té, pongo una vela aromática, que me da mucho placer y que estoy disfrutando un espacio, pero después resulta que me llamaron que tengo que ir a buscar a uno de los chicos, no se me ocurre dejar esa vela prendida en mi casa cuando yo me fui. Voy y la apago. Lo mismo hago con el conflicto. ¿Qué quiero decirles? Si se presenta un conflicto, trato de decir, bueno, Raquel, este conflicto se presentó, trata de trabajarlo inicialmente, fíjate cómo lo abordás. No se me ocurriría decir, no existe, no existe, no existe, lo niego, lo niego, lo niego, porque sé que al igual que la vela, si me descuido en esa imagen del fuego, el conflicto se llevó todo. Se llevó puesta la relación, se llevó puesta los resultados que quería obtener. Entonces, el conflicto necesita ser atendido desde temprana etapa para que justamente no escale, porque cuanto más escala, más difícil es gestionarlo. Entonces, tratemos de trabajarlo en forma temprana. Y otra cosa más, no lo evitemos o no lo ignoremos o no hagamos de cuenta que no existe, porque se va a hacer presente y va a seguir. Si hay algo que les puedo asegurar es que la curva es para arriba, no es para abajo. Solo se desescala cuando existe una intervención eficiente respecto del mismo. Bueno, en el conflicto siempre va a haber muchos actores, o por lo menos dos, pero pueden haber muchos más. Siempre va a haber una relación, siempre van a existir generalmente algún tipo de vínculo. Siempre va a aparecer el tema de las percepciones, cómo los seres humanos, ¿no? Interpretamos la realidad a través de los sentidos y entonces tenemos percepciones diferentes. Va a aparecer el tema de la comunicación, que es un poquito lo que vamos a abordar ahora. Va a aparecer la emocionalidad y también lo vamos a abordar ahora. Y lógicamente, pensamiento, emoción, acción. Van a aparecer las acciones. En esa línea, entonces, como les decía, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que, no sé, los vecinos hayan llegado a esa situación de gritos y haya tenido que venir la policía? ¿A ustedes les parece que ese conflicto se gestó en ese momento? Ese conflicto tuvo una etapa de inicio, tuvo una etapa de latencia, tuvo una etapa de, a lo mejor, de mayor escalada y tuvo una etapa de cúspide, donde se ve, se visualiza, pero hay toda una etapa anterior, que es lo que les decía recién, que estaba latente y que no hubo intervención en ese momento. Entonces quiero que lo tengan en cuenta porque a veces uno se asombra diciendo, pero ¿cómo puede ser? En realidad el conflicto existía y lo que pasó fue que no se lo atendió, no se lo gestionó, no se lo transformó. También otra cosa que querría mencionarles que es importante, hay gente que asocia como que del conflicto viene, de la mano del conflicto viene la violencia. No, la violencia es producto de una mala gestión, de una mala negociación. La violencia llega cuando evidentemente el proceso de negociación fracasó, no se llevó adelante, se hizo de mala forma. Y por otro lado, justamente lo que no queremos llegar es a situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque cuanto más escala, que era un poco lo que hablábamos recién, y cuando llega a la cúspide, ya hay confrontación y polarización, y todos sabemos lo que nos causa a los seres humanos las situaciones de polarización. Generalmente aparecen sentimientos de rencor, aparecen sentimientos de odio, aparecen sentimientos de venganza. Y esos sentimientos y esas reacciones que nos provocan a los seres humanos no son fáciles de transformar. Entonces nosotros necesitamos entender y comprender cuál es la importancia y por qué es bueno que gestionemos tempranamente los conflictos. Además tiene costos. Entre nos, todos los que hemos vivido situaciones en el ámbito laboral de divergencias o conflictos, vemos que en el ámbito de casa, con parientes, con amigos, con vecinos, aparecen un montón de costos asociados al conflicto y eso parece que no lo viéramos o que lo estudiáramos pero que después en la práctica no lo hacemos tangible.
Cuando yo tengo un conflicto con mi pareja y ese conflicto no se aborda, no se gestiona, no se conversa, no se de alguna manera resuelve o no se busca ayuda para resolver, eso genera un mal clima en casa, genera desmotivación, genera una energía más bien negativa. En el ámbito laboral empieza a aparecer la desmotivación en la tarea, la baja productividad, la rotación y aparece algo que también es muy importante a tener en cuenta. Aparecen las pérdidas de oportunidades. Todos los seres humanos necesitamos y queremos tener nuevas oportunidades, acceder a nuevas situaciones. En la medida que no gestionamos los conflictos, las oportunidades se pierden. Ahora, los conflictos, todos sabemos, aparecen y se presentan en el proceso comunicacional. Por eso es bueno tener claridad, como decíamos recién, que un eje muy importante es la comunicación. La comunicación es un proceso, pero además me gustaría distinguir, no es lo mismo el proceso comunicacional que una acción. Y además me gustaría distinguir que no es lo mismo comunicación que lenguaje, no son sinónimos. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de proceso. La comunicación humana es compleja y es completa porque adquiere e incorpora el lenguaje. Ustedes todos seguramente han escuchado muchas veces que el nuevo paradigma comunicacional desde la escuela de Palo Alto tiene que ver con una causalidad circular, es decir, que el contenido no lo pone el receptor, lo pone el emisor. No lo pone el emisor, perdón, lo pone el receptor. El contenido lo pone el receptor. Y por eso es tan importante prestar atención a ese proceso comunicacional, porque va a haber una acción, retroacción, retroacción de la retroacción. Es decir, va a haber un feedback permanente entre receptor y emisor que va a estar determinado o que va a estar alimentado por las creencias, por los valores, por las experiencias. Por eso es tan importante prestar atención en el proceso comunicacional, y se acuerdan que yo les refería, esto de que se va construyendo justamente porque es un proceso y en el que interactúan personas que van a intervenir desde mapas, desde territorios diferentes. Entonces, bueno, me importa que quede esta idea de que, a diferencia del originario, donde el emisor era el que supuestamente comunicaba y estaba determinado por eso, en este nuevo paradigma es fundamental la figura del receptor. Y cuando hablamos de la comunicación en el ámbito de la negociación, van a ver que aparece la necesidad de la doble escucha, ¿no? Como la comunicación de doble vía. ¿Y por qué hablamos de la comunicación de doble vía en la negociación? Porque resulta importante tener en cuenta dos factores. Cómo comunicamos, es decir, cómo nos comunicamos con el otro, y cómo preservamos, cuidamos o mantenemos la relación. Los dos elementos son importantes al momento de tener en cuenta, lo vamos a ver. Y cuando empezamos a pensar entonces cómo nos comunicamos, ahí aparece una creencia de que pareciera que en algún momento podemos dejar de comunicar, y la verdad que no. Me gustaría que les quedara la idea de que comunicamos siempre, aun cuando lo que queramos comunicar es que no nos queremos comunicar. ¿Qué quiero decirles? Imagínense una situación donde yo estoy sentada, no sé, en una estación de subte, en una estación de transporte, y una persona se me acerca y me quiere preguntar la hora y me dice: hola, buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta? Y mi respuesta es esta. Alguien podría decir: bueno, es que ahí no existió comunicación. Sí existió comunicación. La comunicación que existió es que yo no quise comunicarme con esa persona. Y esa persona lo que tiene que entender es que no me quise comunicar. Digo esto porque a veces creemos que si no hay una respuesta activa o si no hay algún tipo de feedback o de respuesta, no hay comunicación. Y esto no es así. Comunicamos siempre.
Por eso es importante tener registro de esto. Ahí aparecen todos los axiomas de comunicación de Václavic, no se los voy a detallar, los pueden encontrar, están en todos lados, pero quería que quedara como claro esto: comunicamos siempre. Y no solo comunicamos siempre, sino que además comunicamos por distintos canales. Una cosa es el canal, diríamos, digital, que vamos a ver que es el canal verbal, que tiene que ver con el lenguaje, con las palabras, y entonces, bueno, ese es un canal muy importante porque es el canal verbal y es el lenguaje digital. Y después vamos a tener un lenguaje que es el analógico. Y en el analógico vamos a ver que, a diferencia del anterior, que vimos que era el lenguaje y las palabras, acá lo que comunica es, en el paraverbal, comunica el tono, el ritmo y la inflexión. Y ahí yo les pregunto, ¿es lo mismo que yo a ustedes les diga, hola, ¿cómo están? Pasen, 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 a que yo les diga, buenos días, pasen? El tono muchas veces comunica cuál es la forma en la que estamos interactuando. Lo mismo si yo tengo un volumen o un ritmo diferente, ¿no? No es lo mismo que yo digo avancen, que yo diga avancen, 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 avancen. Parece que estoy como, hasta les diría casi el ritmo de la marcha, donde el ser humano, si está como tratando de responder a esa situación, seguramente va a reaccionar o a accionar de una manera acorde al ritmo, a la inflexión que yo estoy generando. Y por último, cuando hablamos del no verbal, dentro del lenguaje analógico, hablamos también de la expresión corporal. Y a esto a veces no le prestamos atención. Pero todo el tema del involucramiento del cuerpo y de las expresiones comunican en un porcentaje altísimo. Les diría que el porcentaje más alto en términos de comunicación es el referido al analógico no verbal. Intermedio, el analógico paraverbal, y el que menos comunica, en un 7%, es el del lenguaje, la palabra. Entonces, por eso digo, a veces yo creo que me estoy comunicando bien con ustedes, pero en realidad cuando estoy por hablarles, yo hago, bueno, sí, qué bueno que estén, qué lindo, qué interesante que hayan venido. Pregunto, ¿ustedes se sienten bien recibidos? ¿Sienten que mi comunicación es coherente o diríamos alineada entre lo que les digo y cómo me muestro, cómo estoy moviendo mi cuerpo, cómo me estoy expresando? No, seguramente ustedes, casi les diría la mayoría, no se va a sentir bienvenido. Porque en verdad lo que ustedes van a ver es que yo estoy, o van a interpretar, es que yo estoy prestando atención al material que tengo y de la boca para afuera estoy diciendo qué bueno verlos, qué alegría, como cuando las personas dicen qué alegría que estén acá. Digo, ¿no? Comunicamos y comunicamos con una impronta y causamos un impacto muy fuerte. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para, no solo en las relaciones vinculares, digo, en familia, en trabajo, sino para aquellos que quieren desarrollar carreras que tienen que ver con asociadas a habilidades de liderazgo o que tienen que ver con habilidades interpersonales, poder tener mucho registro de que comunicamos de esta manera y que el impacto es altísimo, hace que muchas veces podamos entonces, bajando el conocimiento e incorporándolo, internalizándolo, modificar la manera en que nos comunicamos. Acuérdense que estábamos hablando cómo nos comunicamos con el otro. Bueno, entonces los axiomas, los canales de comunicación, el impacto que tiene cada canal en las personas. Y así como prestamos atención a cómo nos comunicamos, acuérdense que les dije, es muy importante porque somos seres sociales y vivimos en interdependencia, el manejo o el manejo cuidadoso, mejor dicho, de las relaciones, ¿no? De los vínculos y relaciones que tenemos con las otras personas con las cuales transita nuestro diario vivir.
Y en esa línea les diría que me gustaría que se quedaran con herramientas concretas, porque está divino la teoría, todos los axiomas, los canales, está buenísimo saberlo, está bueno incorporarlo, internalizarlo para cuando lo actúo. No es lo mismo si yo les hablo, me estoy registrando ahora así, a que si yo les hablo así. Entonces, bueno, esto lo tenemos que ir viendo, revisando y trabajando con nosotros mismos, pero además, hay herramientas concretas. Y ahí me quiero detener. Una herramienta que seguro han escuchado, porque todo el mundo escucha, tiene que ver con la escucha, pero que a veces nos cuesta poner en práctica. Es la primera herramienta que tiene que ver con la escucha. Y cuando hablo de escucha, ¿qué es escucha y qué no es escucha? Escucha es que yo haga contacto visual con la persona. Escucha es que yo haga espacio mental para poder escuchar a la persona. Escucha es que yo de alguna manera entienda que mientras esa persona me está hablando, en mi cabeza están apareciendo prejuicios, preconceptos, y entonces los registro. Escucha es también el poder ser consciente de que están funcionando o apareciendo numerosas emociones. Entonces, eso es escucha. Si a eso le sumamos, vamos a un pasito más, les pido un pasito más. Una escucha activa es hacer el esfuerzo de escuchar poniendo atención o poniéndome atenta, como dice, o activa, mis canales de percepción, ¿no? Entonces yo empiezo a escuchar y escucho con el corazón, con la cabeza, con la emoción, empiezo a escuchar de otra manera. Y tan acompaño esa escucha y ese diálogo del otro, esa conversación del otro hacia mí, que yo entonces no juzgo, no minimizo, no opino, no descalifico, no interrumpo. En realidad lo que hago es estar en eterna presencia, ¿no? Como presente en ese momento para un otro que evidentemente tiene la necesidad de poder comunicarme algo. Entonces, es una escucha que está más asociada entonces a esa capacidad transformadora que nos da esta herramienta. Por último, me gustaría contarles un poquito, un escaloncito más, lo que es una escucha atenta. Y en la escucha atenta vamos a ver que hay un aspecto más exterior y un aspecto más interior. En el aspecto, diríamos, más exterior, tiene que ver con la posibilidad que tengo yo de generar rapport con la parte. Es decir, de qué manera yo manejo la distancia. No es lo mismo si con una persona que me está contando algo, yo corporalmente a lo mejor me acerco, o veo que una persona tiene una sensación de desagrado y entonces yo trato de manejar la distancia, ¿no? Para preservar eso que la persona me está de alguna manera transmitiendo. Entonces ese aspecto tiene que ver con el rapport, ¿no? Con cómo manejo yo eso desde el aspecto más externo. Y otro que tiene que ver con el interno y que en ese sentido tiene que ver más con la capacidad que tengo de reconocer los sentimientos, las emociones que pueden estar atravesando o surgiendo en la persona, y ahí aparece una escucha más empática, ¿no? Esa escucha que me permite entonces descubrir y reconocer las emociones y lo que está viviendo esa persona o ese hecho que me está relatando o esa situación que me está contando. Entonces, estas herramientas, la verdad que más allá de que nos hacen mejores personas, nos hacen mejores líderes, nos permiten a nosotros mismos poder hasta reconocer nuestro propio poder como personas, como seres humanos, capaces de transformar nuestra propia realidad y la de otros. Siempre me acuerdo de un cuento que se llamaba Momo, y donde esta persona la persona que relataba el cuento era una niña,
Y ella comentaba como que tenía un compañero, un amigo, que era un animal, que la escuchaba, y que ella relata que la escucha que le hace Momo le permite a ella sentir, se nota que era una persona que tenía alguna necesidad especial. Sin embargo, la escucha de Momo era tan habilitante que ella se sentía la reina, la privilegiada de esa situación. Entonces, una escucha atenta, activa, permite generar con el otro un rapport, una empatía que hace que el otro se pueda sentir reconocido, como dice Maturana, como un legítimo ser humano, ¿no? Por el solo hecho de ser otro. Entonces, qué importante que es para los seres humanos, y creo que es importante reconocerlo, la necesidad de sentirnos reconocidos y valorados. Entonces, bueno, con una escucha activa, atenta, tal cual la vimos, podemos desarrollar con un otro esto. Otra herramienta que me gustaría que les quedara es algo que nosotros llamamos, los mediadores, el parafraseo, que es resumir de manera clara y concreta lo que la persona nos va diciendo o nos dijo, limando o filtrando, mejor dicho, las expresiones negativas y sí tomando las positivas. ¿Qué nos permite esta herramienta? Esta herramienta nos permite hacerle notar a la otra parte que lo escuchamos, además de que nos permite chequear. Porque muchas veces nosotros creemos que entendemos lo que la persona nos dice y muchas veces nos pasa que no entendemos lo que las personas nos dicen y necesitamos chequear. Entonces, ¿qué mejor herramienta que hacerle un resumen claro, directo, concreto, utilizando las palabras que puso la persona, no las que yo quiero interpretar, no, las que puso la persona? Un resumen claro, concreto, directo de lo que él o que ella mencionó respecto de la situación y chequear esto diciendo, te entendí bien, ¿es esto lo que vos quisiste decirme? ¿Estoy entendiéndote? ¿Te comprendí? Porque es esto de puedo haber entendido mal y entonces chequeo y para mí es importantísimo y lo vamos a ver en negociación o cuando lleguemos que para la negociación es fundamental tener mucha información y buena información, entonces necesito chequear que estoy entendiendo bien y además porque la persona de esa manera se da cuenta que lo escuché, pero que lo escuché con una escucha de calidad de manera tal que entendí lo que la persona me está diciendo. Otra herramienta que es importante entender o manejar, más que entender, manejar, tiene que ver con la legitimación. La legitimación tiene que ver con poder connotar positivamente o una situación o una relación o una actitud o una actuación, algo que el otro hizo y que de alguna manera yo puedo hacer un reconocimiento o connotar positivamente, ¿no? A veces legitimar al otro diciéndole que bueno que vos estés en esta reunión porque fíjate que el producto es diferente, vos le agregás valor. Eso a veces cuesta tan poco y genera en el otro un impacto tan alto que está bueno tener a mano y poder utilizar estas herramientas. Y por último les diría, entre otras, hay muchas otras, pero hice como un resumen de las que considero que son más importantes, es las técnicas de indagación, las famosas preguntas. ¿Cómo indagamos? Indagamos a través de preguntas. Bueno, preguntas, puede haber un curso entero de preguntas y hay gente que tiene, les diría, mucho expertise en el desarrollo de preguntas. No solo hay preguntas abiertas y cerradas, como me voy a referir ahora, hay preguntas reflexivas, hay preguntas circulares, hay preguntas del millón que se llaman. Entonces digo, hay toda una especificidad respecto de la técnica de indagar, pero ahora voy a focalizar por lo menos en que sepamos manejar las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que nos permiten confirmar información que tenemos. ¿Llueve? Sí. Ajá. ¿Hace frío? No. Perfecto. Sí, se responden por sí o por no y sirven para chequear información. ¿Vino la gorda del colegio? Sí. ¿Estaba bien? Sí, no. Bueno,
Sirven para chequear información, se responden por sí o por no. Abiertas. ¿Qué quiero lograr con la pregunta abierta? Yo quiero averiguar, yo quiero obtener información, yo quiero saber dónde, cuándo, cómo, con quién, para qué. Entonces recurro a esas preguntas para obtener información. ¿Y cómo vino del colegio? ¿Vino caminando o en colectivo? Y entonces digo, la pandemia, usó transporte público, tengo que controlarla. No, vino caminando 2 cuadras. ¿No? Digo, de esto hablamos, de ese tipo de preguntas que nos permiten obtener información y que nos permite desarrollar la técnica de la indagación. ¿Por qué, les decía, es tan importante manejar las dos vías de la comunicación? Porque somos las conversaciones que tenemos, y vamos a traer a Martin Buber, que nos va a decir la importancia que tiene para los seres humanos poder desarrollar conversaciones de calidad. De acuerdo a las conversaciones que mantenemos, fíjense, presten atención, también van a ser la calidad, de acuerdo a la calidad de esas conversaciones, la calidad de los vínculos que vamos generando. Entonces, el tema de las conversaciones no es un tema menor. El lenguaje, tal como decíamos, es un dominio de acción. ¿Cómo voy a lograr yo que alguien accione de alguna manera, o que nos pongamos juntos a accionar, o que pongamos juntos a hacer alguna cuestión? A través del lenguaje. El lenguaje es un dominio de acción. Entonces, la necesidad de conversar y de realizar conversaciones de calidad las tenemos justamente para mejorar y engrosar nuestros vínculos. Martin Buber hacía referencia a 3 ejes conversacionales. El primero eran las conversaciones que mantenemos con nosotros mismos. La primera, las comunicaciones que mantenemos con los otros. ¿Por qué primero con los otros? Porque el lenguaje es un fenómeno social, y como lenguaje social empezamos a adquirirlo a través de que mantenemos conversaciones con un otro. Entonces, primero las conversaciones con los otros. Y ahí detectar cómo conversamos, con quiénes, sobre qué temas, cómo lo hacemos, dónde, qué tiempo le dedicamos a esas conversaciones. Porque si nosotros decimos que las conversaciones que tenemos definen un poco quiénes somos, cómo nos manejamos, evidentemente es un tema al cual le tenemos que dedicar tiempo. No sé, creer que a lo mejor si yo me cruzo en el ámbito laboral, me cruzo con la gente en el pasillo y me paso el día diciéndole hola, ¿qué tal? Qué buena es la situación, y creo que converso con todo el mundo, y estoy equivocada. Esas no son conversaciones, como muchos serán saludos, un gesto de una atención, pero no son conversaciones. Entonces, las conversaciones con los otros requieren que nosotros nos preguntemos y desarrollemos varios tips sobre cómo llevamos adelante. ¿Las preparamos? ¿De alguna manera nos preparamos nosotros? ¿Hay temas de los cuales no queremos conversar? Tema aparte, otro curso, conversaciones difíciles. ¿Cuáles son esas conversaciones que no me animo a tocar? ¿Y por qué no me animo a tocar? ¿Y porque me da temor, siento una limitante, o emocionalmente pienso que la persona a lo mejor se va a enojar y entonces me genera una emoción que no puedo controlar? Tema aparte, pero lo importante es conversaciones con los otros, tengamos claro cómo diseñamos esas conversaciones, qué tiempo le dedicamos, cuáles son las que terminamos, cuáles son las que no, y cuáles son las que supuestamente nos cuesta y a lo mejor necesitamos prepararnos para llevarlas adelante. Y registrar. Yo pensaba hoy, porque por ejemplo, no sé, yo estoy en casa y viene uno de los chicos y me dice que le fue mal en un parcial y que pierde la materia, y eso a mí me empieza a causar una emoción de angustia, de tristeza, ¿no? Y yo estoy con esa emoción. Y resulta que tengo un problema desde hace meses con mi vecino por la medianería. Les pregunto, ¿es ese día, después de que estoy transitando esa emoción, es ese día el que tengo que ir a hablar con el vecino sobre la medianería? No.
Entonces, registrarnos a nosotros mismos también nos permite decir, bueno, a ver, hoy Raquel no está el día para hablar este tema. Hoy ese tema con el vecino lo hablamos mañana. Hoy registrate, en todo caso, habla con el gordito a ver qué pasa, qué no pasa, habla con Gustavo a ver cómo lo resolvemos, fíjate si vas al colegio. Digo, ¿no? Como entender también y darle a cada contexto, a cada conversación y a cada situación el lugar, el tiempo y la energía que necesitamos para llevar adelante eso. Entonces les decía, conversaciones con los otros. Conversaciones con nosotros mismos. ¿Y acá por qué es importante? Porque todos sabemos que nosotros tenemos prejuicios, tenemos preconceptos, que nuestra experiencia, nuestras creencias, todo eso que incluso en la infancia también hemos recibido, va determinando de alguna manera nuestros modelos mentales, nuestros juicios, y entonces de alguna manera las conversaciones que mantenemos con nosotros mismos son las narrativas que nos hacemos a nosotros, si son los diálogos internos. Si a mí cuando yo era chica en mi casa no había una emoción que estaba habilitada, sino que siempre había que estar alegre porque no estaba permitido la tristeza, yo ante una situación me voy a empezar a decir, bueno, no, triste no, esto no. Digo, el diálogo interno que tengo conmigo misma y que va determinando mis limitantes o mis posibilidades, porque esto es importante también entenderlo. Entonces, registro de cómo mantengo esas conversaciones con nosotros mismos y cómo vamos construyendo esas historias que nos contamos a nosotros mismos y que son factores para mejorar o no mejorar tanto nuestra calidad de vida. Y por último, las conversaciones, dice él, que las llama, que tienen todos los seres humanos y que mantienen con el misterio de la vida, dice él, ¿no? Y cuando habla del misterio de la vida, habla de esas conversaciones que refieren a la existencia universal, a la existencia del ser humano, de uno mismo, y a la existencia de otros seres humanos. Y ahí también es muy interesante porque él hace alusión a este tipo de conversaciones y uno empieza a pensar que, por ejemplo, las personas que viven quejándose, ¿no?, de la vida, de las situaciones, de las circunstancias que los atravesaron, la verdad que ellas mismas van determinando, hasta les diría, un paradigma de escasez y de limitación, y eligen, en lugar de a lo mejor habilitar otros que son espacios más abundantes o de generación de posibilidades. Entonces, ¿cómo nos relacionamos y cómo conversamos sobre nuestra propia existencia permite también conectarnos con nuestro proyecto de vida, ¿no?, que no es algo menor? ¿Cuál es el proyecto de vida de cada uno? Más allá de nuestro trabajo, más allá de quiénes somos como mamá, como esposa, bueno, ¿quiénes son? ¿Quién es Raquel? ¿Cuál es la existencia? ¿Por qué está determinada esa existencia de Raquel? ¿Cuál es el proyecto de vida profundo de Raquel? Entonces, de esas conversaciones, él también nos anima a que tengamos y prestemos atención y llevemos adelante. Entonces, como les decía, en este componente de las conversaciones, ustedes han visto que hemos pasado del lenguaje, hemos pasado por el cuerpo, también hemos hablado de esto, y también vamos a hablar la importancia que tiene como componente la emoción. Pero antes de entrar directo, de lleno a la emoción, me gustaría también unir con lo que veníamos conversando y hacer una distinción. Una cosa es conversar y otra es convencer. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que ya la palabra convencer pareciera como vencer a otro, convencer, ¿no? Y en esta lógica de convencer aparece entonces la línea de la argumentación. Pues yo para convencer a un otro tengo que empezar a preparar argumentos, empezar a consolidar propuestas o posiciones, mejor dicho, y desde ahí voy a tratar de convencer. En este convencer, ¿qué les parece que va a aparecer? Además de la argumentación.
Va a parecer muchas veces que el otro, frente a este convencer, el otro empiece a justificarse y entonces a uno le pueda surgir la idea de decir, bueno, entonces vamos y resulta que empiezo a aplicar un tono un poco más, diríamos, rígido, directo y entonces a imponer. Y cuando aparece entonces la imposición, también puede aparecer el romper, ¿no? Vínculos, relaciones, digo, porque del convencer pueden aparecer todas estas, se pueden desarrollar este tipo de situaciones. Distinto de si hablamos de conversar. Conversar tiene que ver con un versar con el otro. Y entonces la lógica ya no es la de imponer, o la de generar argumentos para ir sobre el otro. En el conversar puede aparecer esta dinámica de la que venimos hablando, en la que vamos generando con un otro, en esta interacción y en este feedback, la posibilidad de descubrir y hablar y conversar sobre las verdaderas necesidades, sobre aquellas cuestiones que hacen a los seres humanos y que tienen que ver con sus verdaderos intereses, con sus expectativas, con sus profundas necesidades y hasta les diría, hasta con sus derechos, ¿no? Porque hay cuestiones que ya dejan de ser necesidades para ser derechos. Y esto lo vamos a ver en la pirámide de Maslow, que seguramente lo han visto, lo han escuchado, y que tienen que ver con que hay necesidades que son innegociables y que tienen que ver con las necesidades de sobrevivencia y de supervivencia, como puede ser el tema del alimento, la educación, la salud, diferente a cuando hablamos de otro tipo de necesidades, como puede ser reconocimiento, legitimación, pertenencia, son diferentes. Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos de conversar, podemos habilitar esas necesidades, intereses y expectativas. Y generamos en el otro seguramente entusiasmo o por lo menos un feedback propositivo, a diferencia del si nosotros queremos imponer. En esa línea, entonces, yo les propondría que imaginaran que, bueno, que es como un iceberg, donde entonces muchas veces aparecen en el conversar, cuando empezamos o abrimos la conversación, lo que primero aparece son las posiciones, lo que la gente dice que quiere. Pero fruto de ese diálogo, fruto de la utilización de las herramientas a las que aludimos, la escucha, los diferentes niveles de escucha, el nivel de compromiso con el otro a través del feedback, del parafraseo, de la legitimación y de las preguntas, puedo salir de esas posiciones y pasar a los intereses, a lo que esa persona no es lo que dice que quiere, sino lo que efectivamente quiere o necesita. Los seres humanos no andamos por la vida diciéndole a las personas, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo necesito amor. Ay, qué bueno que están todos acá, me viene bárbaro verlos porque la verdad que me hace bárbaro que me reconozcan. Que me legitimen porque soy una buena persona, porque actúo bien, porque tengo valores. No, uno no anda por la vida así. Uno en líneas generales nos relacionamos o nos comunicamos con los otros desde las posiciones, desde lo que supuestamente nosotros decimos que queremos. Y muchas veces decimos querer algo que cuando profundizamos y buceamos en ese diálogo, en ese conversar con la persona, eso que se quería, sí, era algo que se podía decir que se quería, pero en realidad la necesidad profunda era otra. Y entonces necesitamos identificar cuál es esa verdadera necesidad, ese deseo, esa expectativa profunda del ser humano para salir de esa posición y de ese interés, porque es desde ese interés desde donde yo puedo generar una conversación con un otro y generar alguna transformación. Lo vamos a ver además como un elemento indispensable al momento de negociar. Entonces digo, cuando la negociación colaborativa, lo primero que dice es salga de las posiciones, logre descubrir cuáles son los intereses. Porque desde los intereses es que podemos llegar a acuerdos. Desde los intereses podemos descubrir cómo juntos podemos dar respuesta a una situación.
desde los intereses podemos fortalecer las relaciones que podamos tener. Entonces, vamos entonces ahora a ver, salimos del tema, ¿se acuerdan del componente de la comunicación y de las conversaciones? Vimos el del lenguaje y vamos a entrar al de la emoción. La emoción es un dominio que nosotros necesitamos reconocer porque somos seres netamente emocionales. Nos atraviesa permanentemente la emoción. No podemos decir, no estoy sintiendo nada, porque la verdad es que sí, permanentemente estamos atravesados por emociones. El mapa de emociones es enorme. A veces identificamos 4 o 5, pero el mundo emocional, y les diría que ahí hay como cierto analfabetismo emocional, porque hay pocos lugares, o a veces ni por lo menos cuando yo me eduqué, ni la propia escuela nos educaba emocionalmente, nos permitía reconocer la emoción, legitimarla, hablar desde la emoción, hacer un registro, un autorregistro, conocerme. La verdad que todo eso yo lo empecé a descubrir mucho más adelante cuando empecé a formarme en el arte de la mediación, en el arte de la negociación, cuando estudié coaching. Entonces ahí es cuando apareció un lugar importante para descubrir e investigar y cada vez conocer más sobre la emoción. Pero la emoción es un dominio de acción y la emoción también afecta al resultado. Porque hay un dicho que es que frente a una deuda, los anglos primero cobran y después se pelean. En cambio, los latinos se pelean y no cobran. Porque, ¿qué quiere decir este chiste? Tiene que ver con la emocionalidad que podemos tener los latinos y la emocionalidad que nos atraviesa permanentemente y que si no la gestionamos, igual que con el conflicto, que si no la gestionamos, es una ola, ¿no?, que nos lleva puesto. Nos lleva puesto y además no nos permite incidir sobre el resultado, porque muchas veces no es el resultado que deseábamos y por la emoción, por no gestionarla, nos sentimos totalmente decepcionados porque no era lo que queríamos decir, no era lo que queríamos conseguir, no era el vínculo justamente que queríamos afectar. Entonces, tener un verdadero registro de la emoción, tener un autoconocimiento de una vez que registramos la emoción, qué nos causa esto. Y después, en función de eso, poder actuar. Y ahí otra herramienta que les ofrezco, además de decirles que legitimen la emoción, que la reconozcan, que hablen de la emoción, porque lo que no se habla se actúa. Acuérdense, lo que no se habla se actúa. Entonces, además de todo esto, decirles que hay como una herramienta muy sencilla y que seguramente tan sencilla la van a poder asociar rápidamente, y es la del semáforo. Uno cuando dice el rojo es para. Entonces, no sé, vino alguien y te dijo, qué maleducada. Seguramente te dispara una emoción, seguramente. Entonces, para. Rojo, para. Amarillo, ¿no? Analiza, respira, analiza, pensá. Verde, ¿viste? Podemos avanzar. Bueno, verde, actúa. Pero no dejes de utilizar el semáforo, porque generalmente cuando no lo hacemos, vamos a ver que no vamos a estar de acuerdo con la actitud que tomamos, porque vamos a estar actuando desde la emocionalidad sin haberla filtrado, sin haberla gestionado, sin haberme dado cuenta que lo que el otro me dijo me enojó tanto que actúo desde el enojo. Y que desde el enojo, a lo mejor no es la verdadera Raquel, es la Raquel enojada. Pero Raquel, en un momento reflexiva, haciendo conciencia de esa emoción, evaluando el vínculo que tiene con esa persona, mirando a futuro, porque los vínculos muchas veces el valor está en el largo plazo, seguramente Raquel, si para, lo analiza y actúa, seguramente la respuesta va a ser diferente. Entonces, acordémonos, no controlar las emociones, porque controlar las emociones disocia y no genera efectos positivos, sino gestionarlas, como el conflicto. Registrarlas, legitimarlas, respirarlas, hablar sobre ellas y después, en función de eso, accionar.
También hay técnicas, y me gustaría que se quedaran un poquito con esto, técnicas para manejar la emoción cuando no es la propia, ¿no? No es la propia y utilizo el semáforo, sino a veces la emocionalidad que tienen otros. Alguien que en ese momento sufrió un robo o una situación de maltrato y entonces, aunque nosotros no tengamos nada que ver, llega a la sala y entonces dice, ¿por qué yo en esta situación? Y bueno, frente a una persona que está expresándose de esa manera, con un alto nivel de emocionalidad, dejemos que se desahogue, dejemos que haya liberación psicológica, permitamos que esa persona, les diría, vacíe, porque muchas veces está tan tomada por esa emocionalidad que va a haber un nivel de irreflexibilidad en ese sentido que no va a ayudar a nada. Entonces, solo permitamos que se desahogue, no interrumpamos, no preguntemos, no se nos ocurra cortar ese desahogo, al contrario, ¿no? Solo estemos ahí presentes. Lo mismo si hay alguien que viene y reacciona violentamente, porque en realidad vos me dijiste, no contestemos frente a estas situaciones de forma ni violenta ni reaccionemos, porque lo que va a generar es escalada, eso ya lo sabemos. Entonces dejemos nuevamente que esta persona pueda expresarse y en todo caso, después que terminó, ver cómo nosotros de una manera asertiva podemos a lo mejor preguntarle algo sobre lo que acaba de generar tanta emocionalidad. Y por último, utilice, a veces dicen gestos simbólicos. Utilizar gestos simbólicos no es ser falluto. A veces, desde lo más humano que tenemos, podemos, en una situación tirante o en una situación de tensión, podemos ayudar a que esa tensión baje con algún símbolo o algún gesto. Como por ejemplo acercarle un vaso de agua a alguien que en ese momento no puede respirar de la situación de ira que tiene, o frente a alguien que está muy desmotivado y que ha venido en una situación de franca desilusión, a lo mejor reconocer qué bueno que pudiste venir. Entonces son gestos simbólicos, pero que hacen que la otra persona registre que hay un ser humano que está latiendo al lado y que de alguna manera ese ser humano es capaz de comprender la emocionalidad o legitimar la emocionalidad de un otro. Bueno, en esta línea entonces les decía, manifestar las emociones, hacerlo en forma explícita y reconocerlas como legítimas, porque las emociones son de cada uno, son legítimas que las sintamos, las tenemos que sentir. Está bueno reconocerlas y está bueno poder transmitirlas, pero hacerlo de manera asertiva, es decir, de manera conducente. No como una ola que se lleva todo puesto, sino a través de fórmulas donde nosotros podamos hacerlo explícito y eso se transforme en un pedido claro y concreto. Y en esta lógica de ¿por qué hacemos esto? No hacemos esto porque somos buenos o somos ingenuos, porque también cuando nosotros somos capaces de hablarle a un otro desde lo que necesitamos, desde lo que sentimos, desde lo que esperábamos y desde lo que vamos a pedir, muchas veces entonces el otro también va a poder, en vez de obturar su escucha, va a poder habilitar la escucha, va a poder expresar su emocionalidad, legitimarla y hacer un pedido. Y entonces a lo mejor va a aparecer lo que veníamos hablando, la oportunidad concreta de conversar con un otro y lograr que entonces haya una negociación que no sea reactiva, sino que sea proactiva, favorecedora de los objetivos propios, pero que terminan siendo de interés común. Entonces, por eso digo estas cuestiones, porque a veces uno, bueno, qué sé yo, he escuchado que la gente dice, pero eso que lo haces porque es buena. No, es una estrategia. Digo, son recurrir a herramientas que hacen que nosotros seamos más eficientes, que seamos además mejores personas, porque evidentemente vamos a ver que si nosotros negociamos, y lo vamos a ver según principios, empezamos a ser más respetuosos de los derechos propios y ajenos. Entonces somos más respetuosos de los derechos humanos.
Pero digo esto porque a veces si no parece que fueran recetas ingenuas que tienen que ver con ser buena persona, y es muy importante ser buena persona, pero también es muy importante poder demostrar que somos buenas personas. ¿Y cómo demostramos que somos buenas personas? En la calidad de vínculos que vamos generando y cómo de alguna manera cuidamos nuestros intereses, pero también los de los demás. Y les decía, una fórmula para poder aplicar esto, de legitimar las emociones y hablar de las emociones al otro, tiene que ver con lo que nosotros llamamos el mensaje yo. El mensaje yo es hablar desde mí. Cuando yo hablo desde mí, legitimo las emociones que son propias y son legítimas. Hablo y transmito claramente. Seguramente permito que el otro pueda escucharme desde otro lugar. Y además, vuelvo a decirles, puedo lograr transmitir cuáles son mis necesidades y cuáles son mis expectativas. Entonces, el mensaje yo, vamos a ver que se construye muy fácilmente y les voy a dar un ejemplo. Una cosa es que yo le diga a mi marido: cuando vos dejás la ropa tirada, la verdad que sos un desconsiderado, sos una persona irrespetuosa. Una cosa es que yo me maneje así, y ahí que estoy hablando de mí. No, estoy diciendo, cuando vos dejás la ropa tirada, vos sos el sucio, vos sos el desconsiderado, vos. Distinto a que yo le diga, cuando vos dejás la ropa sucia, tirada, yo siento enojo. Yo siento bronca, porque yo en verdad lo que espero es cooperación. Y como espero esa cooperación, yo te pido, yo te pido, please, deja esa ropa en la bolsa de la basura, en la bolsa del lavado, no en la de la basura, en la del lavado. ¿Es lo mismo? ¿Causa el mismo impacto? ¿Me va a contestar igual, Gustavo, si yo le digo, si dejás la ropa ahí, sos un desconsiderado, en realidad no me tomas en cuenta, porque vos no te fijas en mis intereses, solo mirás lo tuyo? Es lo mismo que si yo le digo, please, cuando vos tirás la ropa, yo me molesto. La verdad me molesto. Yo espero cooperación. Dame una mano, poné esa ropa en la bolsa y lo hacemos más fácil. No es lo mismo, hablo desde mí, legitimo lo que me pasa a mí, le cuento cuáles son mis expectativas y necesidades y le hago un pedido claro y concreto. Entonces, pensemos, parece una cosa, una pavadita, pero no es una pavadita. Es importante incorporar el mensaje yo, hacernos protagonistas de nuestras emociones, de lo que esto nos causa en nosotros, de cómo se ven afectados o no nuestros intereses y expectativas, y del pedido claro y concreto que le transmito al otro. Esto, acuérdense que si lo practican es como andar en bicicleta. Si uno no anda en bicicleta, nunca tiene el hábito. Esto es igual. Practicarlo y practicarlo. Seguramente muchas veces nos saldrá mal, seguramente muchas veces nos saldrá súper bien y vamos a ver respuestas súper positivas y vamos a decir, qué bárbaro haber introducido este hábito de hablar desde mí y no desde el otro. Porque además, ¿qué le generó en el otro? Que se los decía recién tipo chanza, generó que el otro se sienta acusado. Generó que el otro se sienta a la defensiva y que seguramente su respuesta no va a ser la más amorosa, no me va a abrazar. Entonces, cuando veníamos hablando de cómo transitan los conflictos en la comunicación, cómo tenemos que comunicarnos con el otro, que los conflictos se co-construyen, que son procesos donde se co-construyen y que de alguna manera los podemos deconstruir y que tenemos que salir del convencer al conversar, acabo de darles casi en un ejemplo muy sencillo cómo se pone en práctica todo esto y que ¿de quién depende? Primero de nosotros. Entonces, estas habilidades que tienen que ver con habilidades interpersonales se desarrollan. Hay gente que tuvo la suerte desde muy chiquito de que a lo mejor en su familia se lo favorecieron o que tuvo la suerte de ir a un colegio donde la mirada estaba puesta en las habilidades interpersonales y se lo generaron desde chiquito. Bienvenido, bingo, bárbaro por esas personas porque esas personas están agregando valor a nuestra sociedad. Entonces, bingo.
Los que no tuvimos esa oportunidad por distintas circunstancias, buenísimo que tengamos oportunidades como estas, donde las podamos ver, las podamos, diríamos, adquirir por los distintos sentidos y podamos tener la oportunidad concreta de ponerlas en práctica. Seguramente si estuviera con ustedes acá en una clase, no de manera remota, sino presencial, me estarían contando miles de situaciones, porque me ha pasado, me cuentan miles de situaciones y además se dan cuenta cómo uno puede cambiar la propia energía y la de otro a través de herramientas concretas, sencillas y que podemos poner en práctica ya, no mañana, ya. Todo depende de el compromiso y la voluntad que nosotros tengamos en esta lógica de comunicarnos mejor y cuando nos comunicamos mejor también de alguna manera vamos generando en todos los lugares donde nosotros estamos climas diferentes. Bueno, me gustaría que se quedaran un poquito con todo esto cuando hablamos de cómo poder negociar. En realidad lo que vamos a ver que siempre aparece, y para hablar de negociación siempre aparece la doble tensión entre lo que sería la búsqueda de mis propios resultados, que lo van a ver en un vector, seguramente. Una cosa es que cuál es la capacidad que yo tengo para conseguir mis propios intereses, y ahí entonces apelo a la asertividad, a ser asertiva, a manejarme de manera clara, concreta, a manejar la comunicación, esto que vimos, que hemos venido viendo en todo el encuentro. Y el otro eje tiene que ver con la capacidad de reconocer la necesidad del otro, es decir, de cuidar el vínculo de la relación. Y ahí aparece la empatía, que lo vimos ya, que tenía que ver con eso, cómo reconozco la importancia, la necesidad del otro, legitimo sus emociones, legitimo lo que está sucediendo y puedo generar ese vínculo empático con él. Para ir cerrando entonces, vemos que los seres humanos diariamente negociamos. Nos hagamos conscientes o no, tenemos todos los días situaciones en donde tenemos que apelar a esta herramienta de la negociación. Pero me gustaría que cuando les hable de negociación pudiera darles dos definiciones que les permita comprender de qué estamos hablando cuando hablamos justamente de negociación. Y ahí apelo a Uri, Fisher y Patton, que son quienes los maestros de la negociación. Ellos dicen, bueno, que la es una comunicación, dice, de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona comparten algunos intereses en común, pero también tienen algunos intereses opuestos. Entonces, fíjense, les hablé de negociación, de los genios de la negociación, y empecé diciéndole, es una comunicación de doble vía. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de esto? De la comunicación de doble vía. ¿Para llegar a qué? A un acuerdo. Porque lo que queremos es resolver ese tema y llegar a un acuerdo. Cuando él y yo interpretamos que hay cosas que tenemos en común, intereses comunes, y seguramente algunos que van a ser opuestos. Entonces todos somos negociadores y todos negociamos todos los días. Desde ya que no lo hacemos, vamos a ver que lo podemos hacer de diferentes formas. Quiero que después se queden con ese concepto. Vamos a otra definición de negociación que también es importante porque van a ver que recoge todo lo que vimos hoy y que tiene que ver con que la negociación es un proceso, pero es un proceso de comunicación, como les dije, acuérdense, comunicación no es acción sino proceso, es un proceso de comunicación entre personas para tomar decisiones, ¿no? Porque las personas necesitamos decidir para tomar decisiones sobre uno o varios temas que pueden ser problemas o problemáticos y que los vinculan de alguna manera, porque los problemas también a veces nos vinculan, ¿no? No solo el amor, sino los problemas. Entonces, esta definición son las famosas 3P de Lehrach, que son proceso, personas, problemas.
Ahora, ¿cómo negociamos? A veces las negociaciones de calle, las que llamamos de calle, de todos los días, son las negociaciones más bien de tipo competitiva, que vamos a ver bueno, que a lo mejor son de corto plazo, que vamos a ver que no crean valor, muchas veces son distributivas, es decir, voy a un comercio y le digo una cosa y él me quiere vender otra y entonces estamos dando vuelta y entonces este producto, pero ¿cuánto sale? Pero si este vos me dijiste que vale menos y entonces, bueno, entonces la competitiva, corto plazo, resultado, es decir, se enfoca en el resultado, en lo que quiere conseguir, vamos a ver a diferencia de la colaborativa, que se enfoca tanto en el resultado como en la relación. En esta, la idea es competir. Hay uno que gana y otro que pierde. Hay uno que sale con lo que quería y otro que no obtuvo lo que en ese momento se cuestionaba. Y en esta muchas veces aparece la distribución de valor. Esta es la negociación de calle, la que generalmente hacemos todos los días cuando no tenemos relaciones o vínculos con las otras personas y nos manejamos, pero por lo menos está bueno saber que negociamos y que lo hacemos teniendo en cuenta esto. El peor escenario es evitar absolutamente esto, negarlo, ¿no? Entonces digo, bueno, está bueno entender que muchas veces podemos negociar competitivamente en determinados ámbitos donde hay vínculos o relaciones que no se favorecen y donde a lo mejor necesitamos llegar a una distribución porque en algún momento va a haber que dividir dinero, va a haber que fijar algún valor. Entonces, ese es el tipo de negociación competitiva. A diferencia de la colaborativa, donde la colaborativa lo que queremos es generar valor y entonces es a largo plazo, el foco está puesto no solo en el resultado, sino también en el cuidado de la relación y donde la idea va a ser generar valor, no distribuir, sino generar valor y el valor no va a ser competir, sino colaborar, porque justamente en la colaboración es que aparece el mayor valor. Bueno, creo que en esta lógica de poder gestionar y transformar conflictos, en este tránsito hacia la negociación, vimos numerosas herramientas y cómo tres componentes fundamentales de la negociación, como puede ser la relación, los compromisos y la comunicación, fueron ampliamente desarrolladas. Tal vez nos quedaría para otro encuentro la posibilidad de hacer foco en los demás elementos de la negociación de Harvard, pero quedó claro que todos los días todos somos negociadores, todos necesitamos apelar a la comunicación, a efectuar buenas conversaciones de calidad, a generar en el cuidado de las relaciones en términos de los sentimientos que esto nos generan y cómo de alguna manera podemos mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás y mejorar nuestras aptitudes de liderazgo en función de los entornos en donde diariamente transita nuestra vida.